Gloria al Señor. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Rey. En la mañana predicábamos: ¿dónde está tu Rey? Al que le venimos a alabar, ¿verdad? Y las hermanas le cantaban al Rey. Y yo dije, esta tarde se pusieron de guerra. Que Él es su Salvador, que Él es el guerrero, que eso sí que está bueno, dije yo. Porque parece que Dios no se equivoca. Y todo lo lleva en sincronía. ¿No es así? Así como las hermanas comenzaron a cantar de batalla, yo dije, ok. En las batallas muchas veces tenemos que depender de Dios, porque con nuestras fuerzas no llegamos lejos, ¿verdad? Le invito esta tarde que abra su Biblia en Segunda de Crónicas, Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Versículo 15. Vamos a leer solo este versículo, aunque vamos a estar meditando en muchos versículos de este capítulo, pero nos vamos a basar en este versículo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15, ¿lo tiene? Le damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: y dijo: oíd, oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Diga conmigo: porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dígalo de nuevo: porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Alce su voz, iglesia. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Todopoderoso que nos permite poder estar acá esta tarde. Te damos gracias porque tú nos has permitido llegar, Señor, a tu casa. Muchos anhelan, Señor, poder estar en un lugar de alabanza y de adoración al Dios Todopoderoso, pero tienen sus limitaciones, tienen dificultades para llegar, Señor. Algunos están oprimidos, otros están atados, y aunque dentro de su corazón está el deseo de venir, no pueden, Señor. Pero a nosotros, Dios mío, nos ha sido posible. Por eso te damos gracias. Gracias, Dios, porque pudimos venir, Señor. Nos diste salud. Nos proveíste, Dios mío, de esas fuerzas. Nos levantaste con tu mano derecha, Señor, y nos trajiste a tu templo, a tu casa, para alabar y glorificar tu nombre. Gracias por este privilegio, Señor, de podernos permitir, Señor, levantar nuestros labios, nuestra voz hacia ti y alabarte. Yo no sé si usted lo conoce, lo reconoce, que es un favor inmerecido.
Es un favor que no merecíamos porque estábamos muertos en delitos y pecados, y Dios tuvo misericordia de nosotros. Nos ha hecho hijos suyos. Nos ha adoptado hijos suyos. Y hoy es un privilegio el poder estar en los atrios de su casa. Yo me alegré, dijo el salmista, con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Oh poderoso Dios, no estamos acá, Señor, por cumplir un compromiso contigo o con los hombres. Estamos acá, Señor, porque hemos querido honrarte. Hemos querido darte gloria, Señor, esta tarde. Toma, Dios mío, oh bendito Dios, este sacrificio, oh bendito Padre, esta ofrenda, que sea agradable delante de ti. En el nombre de Jesús, no se canse de decírselo. Rompa con ese silencio. Aproveche estos minutos. No se vaya igual de este lugar. Cambie esta atmósfera. Cambie la atmósfera esta tarde. Usted puede ser protagonista esta tarde de mover la mano de Dios. Usted puede ser ese necesitado que quiere ver la gloria de Dios en su vida. No deje que el enemigo le robe este momento, que el cansancio le robe este momento. Abra sus labios, levante sus brazos y dígale: papá, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, mi Dios, porque estoy necesitado que me rescates, que me levantes de donde he caído. Clámele al Señor, dice su palabra: clámame a mí y yo te responderé. Clámame a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero está en usted. Está en usted que esta tarde quiera irse diferente. De que el Espíritu Santo le toque. De que el Espíritu Santo le ministre. De que el Espíritu Santo haga una obra en su vida. Abra sus labios. Abra sus labios. Abra sus labios esta tarde. No podemos irnos igual. No podemos irnos de la misma manera como venimos. Glorifícate, oh Dios. Glorifícate, Señor, en la necesidad, en el problema. Glorifícate, papito lindo, en la enfermedad. Glorifícate, Dios mío, en la opresión. Aleluya. Dios, Dios, Dios de Israel, tú peleas por nosotros, Señor. Tú peleas nuestra batalla, Dios mío. Tú peleas, papá. Tú tienes el control, Señor. Tú nunca pierdes el control. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No te canses, no te canses. No te rindas ante las adversidades. Ríndete a Cristo, ríndete a Dios, pero no al problema, porque el problema es pequeño delante de tu Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú tomarás el control esta tarde de mis labios. Úsalo, Señor, para llevar el mensaje de fortaleza, el mensaje de restauración, de edificación, de consolación, Señor, en el nombre de Jesús. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Dios mío. Haz lo que tengas que hacer en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Tome asiento.
El tema de esta tarde le hemos titulado Dependencia de Dios en las dificultades. Dependencia de Dios en las dificultades. ¿Cuántos de nosotros pasamos dificultades? De diferente índole, ¿verdad? Muchos tenemos dificultades. Y cuando oímos esas historias, hay historias muy tristes de problemas que suceden en la vida. Y también hay historias muy lindas, apasionadas, episodios de la vida donde nos divertimos. En la vida hay de todo un poco. Y en la Biblia encontramos esas historias tristes, historias de alegría, de victoria. Y hacen, hermanos, de cada uno de nosotros un protagonista. ¿A quién le gusta ser protagonista? O quienes les gusta exaltarse de algo que logran, triunfar. ¿No es lindo? ¿No es lindo triunfar? Ayer les predicábamos a los jóvenes y les hablábamos de los triunfos, de las metas, propósitos que tienen que alcanzar en la vida, y que ellos viven alcanzando sueños, y son importantes en la vida del ser humano. Alcanzar sueños, vivir con propósitos. Pero estos periodos de la vida tienen sus dificultades, tienen momentos amargos, difíciles. Y en la historia que hoy vamos a ver de este rey es bastante complicada. Hoy la podemos ver con otras perspectivas, con otros ojos, pero si usted hubiese sido ese rey, o si usted hubiese sido parte de aquel pueblo que aquel rey estaba gobernando en aquel tiempo, ¿cuál hubiese sido sus pensamientos? ¿Cuáles hubiesen sido las reacciones que usted tendría? Cuando nosotros vemos esta historia, hay momentos de fe, acciones de fe, pero hay momentos en que cuando tú los estás viviendo, la realidad es bastante fuerte como para abandonarse en la fe, dejarse guiar por la fe, porque la realidad siempre va en contra de la fe. Por eso fe, ¿qué es fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Estar confiado en aquello que voy a alcanzar, pero que no es que ya existe, no es que ya está, sino que yo tengo la convicción de que lo voy a lograr. Y es ahí donde ser protagonista es bastante fuerte. Yo les cuento en el instituto, los hermanos que les damos clase, o les cuento episodios que hemos vivido en Porto di Mare.
Pero esto, hermanos, de vivir, por eso le digo, a quienes les gusta ser protagonistas, desafiar la vida, desafiar el problema, la situación, esos desafíos. Esa fe, hermanos, en las cosas del Señor, tener esa posición de no moverme ante las circunstancias y permanecer firme y tener la certeza de que sí lo vamos a lograr. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en el camino de la fe. La realidad es que este pueblo, vamos un poquito atrás, al versículo 1, vamos a comenzar de ahí. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron a algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: vea este desafío. Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Gran multitud, un ejército, pueblos que se habían unido para venir a desafiar al rey y a su ejército. Y eso, hermanos, esos desafíos, esas batallas, las tenemos nosotros. Dice Efesios que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales que gobiernan en las regiones celestes. Al menos Josafat sabía que era un ejército de hombres y que venían armados y los podían ver. Pero nosotros no podemos ver a nuestro enemigo. Pero debemos de estar preparados, desafiando toda trampa del enemigo que nos pone en el camino. Y para eso nosotros necesitamos depender de Dios, porque Él nos puede ayudar. Él nos toma en su mano y nos lleva de victoria en victoria. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestras capacidades, sino en cuanto nosotros aprendamos a depender de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos este ejército, dice el versículo 3, entonces él tuvo temor. Vamos un poquito más atrás, capítulo 17. Capítulo 17, acá encontramos el reinado de Josafat. Para que usted tenga una idea, que Josafat no es que era un hombre que no tenía ejércitos, no es que no tenía armas. Dice: reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó a Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benail, Abdías, Zacarías, Natael
y Micaías, para que enseñasen a las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Atzael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. Aquí hay nombres, hermanos. Y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Y vea, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganado, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá, y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos según sus casas paternas. Vea, de los jefes de los millares de Judá, el general Adnás, y con él, ¿cuántos? Vaya haciendo la cuenta. Después de él, el jefe Joanán, y con él, ¿a cuántos llegamos ya? Ok, un poquito más de medio millón, ¿verdad? Tras este, Amasías, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él, de Benjamín, Eliada, hombre muy valeroso, y con él, ¿a cuántos llegamos? Brava. Tras este, Josabad, y con él pasamos el millón de hombres valientes dispuestos para la guerra. Pero del otro lado, ¿cuánto venían? No se cuenta, dice que era multitud. Pero un ejército de 1,000,000, ¿cómo cree que un rey se siente? Si a veces el líder de evangelismo, con 10 que le salgan, él ya se siente fuerte. Con 10 personas, él dice: yo me voy para el Duomo a evangelizar. Y ya siente respaldo. Pero imagínense 1,000,000 de hombres en un campo de batalla, a un grito. ¿Cree que no tiemblan los ejércitos? Sí, yo me alegraba, hermanos, con tener 2 en cada plaza evangelizando. Y yo le decía a mi esposa: hoy venimos en victoria, cubrimos las plazas que teníamos que cubrir, aunque sea con 2 y 2 y 2. Este hombre tenía, hermanos, el ejército alrededor del pueblo. Hoy volvemos. Capítulo 20, versículo 3 dice: entonces él tuvo temor. Aún así, teniendo un gran ejército, él tuvo temor. ¿Es malo tener temor? ¿Es malo? Ahora, el temor que sintió Josafat no lo llevó a humillarse delante de sus enemigos.
el temor que él sintió lo llevó delante de Jehová. ¿A quién le vamos a llorar nosotros? ¿A quién dónde vamos a humillarnos nosotros? Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro. ¿Para qué? Para consultar a Jehová. ¿Y qué hizo? Pregonar ayuno a todo el pueblo. Por eso le dije que es esto, los desafíos que el líder o el pastor o el rey tiene que enfrentar en diversos momentos de la vida, del ministerio. Hermanos, es muy fuerte. En una iglesia que todos nos movemos por fe, ¿verdad? No tantos, pero que tenemos casi el mismo sentir. Cuando al pueblo se le invoca para ayunos, muchos dicen: no, yo no puedo, yo estoy enfermo, tengo que tomar pastillas, tengo que hacer esto, mi enfermedad no me lo permite. Y comenzamos a brincar. Es que tengo que trabajar. Es que si hago ayuno me duele la cabeza. Es normal, bebes mucho café, bebes mucho té. Háblale, Señor. Entonces, imagínese el rey Josafat tener que mover a un pueblo donde hay personas que no van de acuerdo con su reinado, porque siempre hay este tipo de personas. Y dentro de la iglesia también hay personas que no van de acuerdo con las decisiones que toma el pastor, pero que en una convocación deberíamos de apoyar aquella decisión. Así es que esto es una antesala para la primicia. Esperaba que dijeran amén. Pero está bien, hermanos. Él dice que humilló su rostro e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Versículo 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Este versículo es muy interesante porque dice: y se reunieron los de Judá, la ciudad de Judá, para pedir socorro a Jehová. Y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo se dispuso? ¿Por qué el pueblo iba de acuerdo? ¿Se recuerda que leímos el capítulo 17? ¿Se recuerda que el rey puso levitas y sacerdotes para instruir al pueblo en la palabra? Y si no, cuando llegue a casa lee de nuevo el capítulo 17 para que le quede claro, porque no lo vamos a leer otra vez. Pero el pueblo había sido instruido, había sido enseñado en la ley, se le había hablado del Dios verdadero. Entonces la gente sabía que no tenía que depender solo del rey, sino depender de Dios. Y por eso es que el pueblo, todos se reunieron, todas las ciudades vinieron y pidieron ayuda a Jehová.
Yo me hago esta pregunta. ¿Cómo reaccionaría o cómo reaccionaron aquel millón de hombres que estaban dispuestos a ir a la guerra? ¿Cuál fue su pensamiento? Pero rey, acá nos tienes a nosotros. ¿Por qué nos vamos a meter en un ayuno? Tomemos las armas y vamos a pelear. Vámonos a lo práctico, porque son hombres preparados para la batalla, ¿no? Y así sucede también dentro de la iglesia. Hay personas que cuando hay que hacer liberación, vienen y apoyan. Y hay otros que allá los va a ir a alcanzar al Capolínea. Entonces debemos de ir reconociendo, hermanos, hasta dónde nosotros podemos llegar y hasta dónde nosotros tenemos que actuar, pero todo bajo la dirección de Dios. ¿Cómo Dios nos va a ir guiando? Por eso en el capítulo 17 Josafat se interesó en el que el pueblo tuviera el conocimiento de Dios para que el pueblo pudiera primero venir delante de Dios en cualquier circunstancia que se encontraran. Por eso es que la persona cuando madura, hermanos, cuando alcanza un conocimiento de la palabra, ya no está corriendo al pastor, ya no está corriendo a la pastora, ya no está corriendo al diácono, sino que viene directamente al altar a clamarle a Dios. Porque sabe que ahí va a encontrar respuesta. Viene a los cultos porque de acá Dios le va a dar palabra. Porque de acá Dios le va a hablar. Mire, hermanos, el consejo que le puede dar el pastor, que le puede dar el hermano maduro en la fe, está bien, no lo vamos a descartar. Pero cuando usted recibe palabra de acá, es palabra que viene de Dios. Y es 100% mejor. Porque acá Dios respalda. Al que Él sube acá, Dios lo respalda. Entonces esto es interesante. Y esto hizo de aquel pueblo victorioso. Versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie. Vea la posición del hombre. Se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo, ¿qué decía Alison? Reclamar las promesas. Hay promesas de Dios para su pueblo. Tenemos promesas que Dios las ha hecho para sus hijos. Y esto es lo que este hombre hace. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, donde estaban todas las ciudades reunidas, porque habían venido a consultar a Jehová. ¿Y qué es lo que dijo? Y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Es una pregunta, ¿verdad? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Hermanos, hablarle hacia Dios. Hablarle de esta manera a Dios. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a él la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y Dios le estará diciendo: sí,
¿Es verdad? Porque Josafat se está dirigiendo a Dios. Versículo 8. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, acá se va poniendo más bueno. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa. ¿Dónde estaban? Allí, ¿verdad? En el atrio. Y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Por eso cuando usted viene acá, usted sabe que esta es casa de Dios y puerta del cielo. Y usted cuando viene con problemas de su casa, cuando viene con problemas del trabajo, cuando viene con problemas de cualquier índole, usted viene acá. No escuché. Usted viene acá. Usted no sale para la oficina del pastor. Usted abre esa puerta y viene para acá. Porque es acá donde Dios le va a responder. Y a causa, dice, de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti. ¿A quién? A Dios. Clamaremos a Dios. Y la promesa: y tú nos oirás. Y tú nos oirás. Ay, pero acá, hermanos, esto de que Dios nos va a oír nos lleva a un compromiso a nosotros. No es que cualquiera le va a venir a pedir a Dios. Tiene que haber una identidad con Dios. Tiene que haber un conocimiento de hijo, reconocimiento de hijo a padre. Tiene que haber un compromiso del hombre con Dios. Tiene que haber esa íntima relación entre el hijo con Dios. Usted ha visto, bueno, aún en los discípulos se vio. Y también se ve en las familias. Siempre hay un hijo que es más apegado a la mamá o más apegado al papá, ¿verdad? Y cuando los demás hermanitos quieren un favor, empujan al que es más allegado, porque saben que a él le escucha. Es lo que hacían los discípulos. Pedro, pregúntale al Señor. Pedro, ve al Señor. Aún aquellos griegos se acercaron a Juan y le dijeron: nosotros queremos hablar con el Señor. ¿Por qué? Porque si los griegos se acercaban al Señor, el Señor les decía: no estoy para ustedes. Entonces tiene que haber esta relación entre el hombre y Dios. Ay, porque nosotros somos a veces bastante atrevidos. Creemos que Dios nos responda, pero no estamos bien con Dios. Y usted puede estarle gritando y no es que Dios se hizo sordo, pero si usted no ha pagado, hermanos, la línea, ha visto que usted puede ser cliente de la TIM, de la WIN, de Vodafone, de Lila, de lo que todas las líneas de teléfono sean, pero si usted no tiene crédito, por más que llame, solo le dice tú. Y así nos pasa a muchos cristianos. Estamos que oramos y que brincamos y que saltamos y que Dios no, nada.
Por eso dice Isaías 59:2 que nuestras iniquidades, nuestros pecados han hecho división entre Dios y los hombres. Se necesita tener esta conectividad, y entonces Él nos va a oír, entonces Él nos va a escuchar. Mire qué sabiduría de este rey, primero llevar al pueblo al conocimiento de Dios, a tener esta relación con Dios. Por eso vean lo que dice Hechos 19, 13, 16. Porque a veces nosotros, como les digo, brincamos y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, y porque la sangre de Cristo tiene poder. Sí, es verdad. Pero ¿quién lo dice? ¿Pero dónde va respaldado eso? Vea, dice, pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, charlatanes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Así decimos nosotros, en el nombre de Jesús, del que predica el pastor Zúñiga, del que se habla en Maranata. Y nada, mijo. ¿Qué pasó? 14. Había 7 hijos de un tal Eseba. Sí, porque a veces acá, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. 15. Pero respondiendo, ¿quién? En vez de que nos responda Dios, le respondió el espíritu malo y dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros. No había autoridad. No había autoridad. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos. Ay, hermanos, usted no ha visto cuando una persona tomado por una legión se le va en contra a uno. Miren, jovencitos, jovencitas, mujeres, a veces cuesta sujetarlas para hacerles liberación, porque no es la persona en sí, sino lo que está dentro de aquella persona, y que se desconoce la persona, después ni se acuerda qué es lo que dijo y qué había ahí. Un espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera, lo que le dije hace poco, salen huyendo allá al Capolín, a ver el Pulmín, y le dice: y ya llegó acá. Yo me vine, que había terminado, no había terminado el culto, se salvó antes de que le cayera encima uno de esos, porque no se siente con autoridad, no se siente en grado de enfrentar principados y potestades. Así es que no es por gritarlo, hermanos, sino por vivirlo. Y esto es lo que este hombre, por eso le dije, este hombre, este rey con un ejército de 1.000.000 de hombres. Uy, hermanos, ¿quién nos separa en la brecha? Pero no depende muchas veces de nuestras fuerzas, y no debe de depender solo de nuestras fuerzas, sino de cuanto Dios quiera obrar. Y esto es lo que encontramos en este hombre. Fíjese que tomó esa posición y comenzó a clamar a Dios: y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues,
Ahora pues, he aquí los hijos de Amón. Regrese a Crónicas, capítulo 20, versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Acá podríamos detenernos, pero el tiempo se nos va. Ahí cuando llegue a su casa, lee la historia en Deuteronomio capítulo 2 en adelante. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Dice así Josafat. ¿No los juzgarás tú? Porque en nosotros, qué debilidad de rey, ¿verdad? Qué impotencia de rey. ¿No lo ve usted así? No, hombre, dice el salvadoreño, ¿verdad? No, hombre. Y no te vas a echar ese montón de leña al lomo, le dice. Hermanos, es que el orgullo del hombre muchas veces lo lleva a topar la cara al suelo. Me decía mi papá, vaya a traer leña. Y yo iba con el manojito con el que me lograba echar, ¿no? Y me salía al encuentro y solo eso traemos. No, yo te creía más fuerte. Y ahí iba el bicho dundo en el siguiente viaje. Agarraba un manojo que no se lo podía alzar, sino que lo subía en un bordito, me bajaba abajo y con la justa llegaba a la casa para demostrar el orgullo que sí podemos. Así nos pasa a veces en el liderazgo. Hermano quiere servir acá, sí. Hermano quiere servir acá, sí. Hermano quiere servir acá, sí. Después estamos llenos de trabajo en la iglesia y no hacemos ni una cosa bien, ni la otra bien, ni la otra bien. ¿Por qué? Porque queremos hacer todo. Dependamos de Dios. ¿Quiere hacer esto? No sé si el pastor, si le ha pasado. Pero dígale, yo lo quisiera hacer, pastor, pero es la voluntad de Dios. Porque ya estoy haciendo esto, no es que por hacer esto voy a hacer mal esto y no me va a quedar bien ni esto. Así es que vea a este rey. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Qué inútil. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová. ¿Quiénes estaban ahí? Todos. Todos. Problema familiar, véngase con sus hijos, véngase con su esposa acá. ¿Cómo nos reunimos en casa para resolver problemas en familia? Vamos delante de Dios. Hablemos las cosas delante de Dios. Sincerémonos con Dios y digámosle: esto somos, Señor. Que nuestros hijos se den cuenta. Que nuestra esposa se dé cuenta, que nuestro esposo se dé cuenta de cómo estamos. A veces las mujeres ganan plata y la plata no se ve y no tienen valor de decirle al marido porque se lo fueron a gastar en cosas que no valía la pena.
Lo mismo el marido, se gasta la plata y cuando llega a casa y hay que pagar la boleta, ay, yo no tengo. ¿Y dónde lo gastaste? Es que yo no tengo. Dígale la verdad. El enemigo es astuto y a veces, hermanos, con la mentira, con el engaño, con la falsedad escondemos cosas donde se nos está yendo la bendición de Dios. Bueno, ya en el matrimonio no tendrían que haber estas cosas. Ya en el matrimonio es un mutuo acuerdo. Lo de ella es mío y lo mío es de ella. Y qué bien lo que de ella sea mío, porque es más. Pero debe de ser así. Debemos de tener este acuerdo en las cosas. Nos dividimos el trabajo en la casa. Todos estos detalles, hermanos, a veces nos hacen perder las bendiciones de Dios porque no tenemos el valor de ir y enfrentar las cosas y llevarlas delante de Dios en familia. Acá todo el pueblo, los maridos le dijeron a las mujeres: mira, vestir los bichos vos y nos vamos para allá donde está el rey, hombre. A ver qué nos dice de hombre. No, el hombre machista dice: mira, mujer, aquí quédate en la casa, que estas son cosas de hombre. Esto no vaya a ser que nos lleguen y nos maten ahí, hombre. No, que sepan tus hijos, que sepa tu esposa en las cosas, o que sepa tu esposo en las cosas que están ahí escondiditas, que solo te traen problemas. Seguimos. Es que Dios, hermanos, quiere obrar, pero donde hay unidad. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, si lo dije bien, no sé, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. ¿A dónde va a hablar Dios? En medio del pueblo, donde están todos reunidos, donde se invoca el nombre de Jehová, donde le venimos a buscar porque es casa de Dios. Ahí Dios nos va a hablar. Dios no te va a ir a buscar, hermanos, allá debajo del puente. Dios te va a venir a buscar acá. Acá te quiere encontrar. Acá quiere que tú le busques, que vengas y le digas: papito lindo, aquí estoy. Hoy los hermanos llaman: pastor, puede venir a la casa, sabe que tengo un problema. Por eso es que no estoy viniendo a la iglesia, porque tengo un problema y quisiera que lo habláramos en la casa, en el bar, en el parque. No, acá está tu Dios, acá está tu Rey, acá está tu Señor, quien tiene la solución al problema. Y dice que allí vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, ¿qué dijo? Oíd. Acá es donde queríamos llegar. Oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Allí, hermanos, la posición del rey ya no valía más, porque ahí se levantó un hombre ungido por Dios con el Espíritu de Dios para hablar con autoridad. Y Josafat no le dijo: callen ese loco que está ahí. No, porque él quería que Dios hablara.
Él esperaba una respuesta de Dios, pues vino Dios y habló a través de aquel siervo y le dijo: oíd todos los moradores de Jerusalén y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. ¿Cómo estaban? Con miedo, ¿verdad? Pues le dijo: no teman, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino... vámonos para el mar, vámonos para el parque, vámonos para la montaña, porque en tanto la guerra no es nuestra, ¿verdad? Hay que pelear Dios por nosotros. ¿Así? ¿Cómo tenemos que hacer entonces? Si la guerra no es nuestra, sino de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiso decir? Que Él daba la victoria, pero habría que estar en el campo de batalla. Habría que estar ahí clamándole al Señor. Es verdad, nuestras debilidades, hermano, todos los problemas que podamos tener, pero Dios nos va a dar la estrategia para vencer, para destruir. Vea, hasta acá Dios le dijo: mía es la guerra. De acá en adelante no será el rey que los llevará a la batalla, sino que seré yo a guiar el ejército. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia: depender de Dios en todas las decisiones que tomamos. Por eso cuando nos reunimos, pastores y diáconos, líderes, para tomar decisiones, le pedimos a Dios que nos guíe, porque esta obra no es de hombre, es de Dios. Y entonces las decisiones que vamos tomando tienen que ser de acuerdo con la voluntad de Dios. No dependemos, hermanos, de la cabeza de un hombre ni del otro, sino dependemos de lo que Dios quiere hacer. Y entonces dice: ¿qué pasó ahí? Mañana descenderéis contra ellos. Vaya. Y si la guerra era de Dios, pero Él les dice: mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Sid, y los hallaréis junto al arroyo ante el desierto. No es que no se iban a enfrentar, no es que huyéndole al problema arreglamos todo. No es que usted en los 15 días de ayuno va a estar por allá y después va a venir por ahí diciendo: ya pasó porque hay quienes que se esconden de lo más gordito, ¿verdad? No me mire a mí, que nadie va a estar detrás de mí. No, pero tenemos que enfrentar, hermanos. Tenemos que estar en el campo de batalla. Y el Señor los mandó y les dijo: allá tienen que estar. 17. No habrá para que peleéis. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. ¿Qué tenían que hacer? Parados y estar quietos. Yo creo que no me hubiera quedado quieto. Al menos hubiera salido huyendo. Quedados quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Este año Dios estará con nosotros. Y el próximo año, en diciembre, estaremos en victoria, porque Jehová peleará por nosotros.
Tenemos batallas, hermanos, que ganar, pero Dios las pelea por nosotros. No se rinda, iglesia, no se rinda ante las adversidades, porque Dios es quien pelea por nosotros. Esto es lindo, hermanos, pero ¿cuánto aprendemos a confiar en Dios? Versículo que sigue, 18. Esta debe de ser, acá viene la posición que debemos de tener nosotros. Mire, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. Un pueblo que estaba temeroso, miedoso, cambió de posición y se arrodilló y se postró delante de su rey, Rey de reyes y Señor de señores. Y acá, hermanos, esta es la posición que nos cuesta tomar a nosotros cuando estamos en problemas. Pero es deber de todos nosotros, los que ministramos en el altar o los que estamos liderando. Dice versículo 19: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Que oiga la multitud, que escuchen que todavía estamos al pie de la batalla, que no nos han atemorizado, que no nos hemos rendido, que seguimos peleando. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis. La fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Honrar a los hombres que Dios ha puesto delante para liderarte y tener la confianza que ellos han sido puestos por Dios y te van a llevar de triunfo en triunfo. Escucha el consejo que te dan, porque viene de parte de Dios. Entonces vas a ser triunfador. Entonces vas a obtener victorias. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo. Puso a algunos que llorasen. Dice así: que lamentasen. Porque cuando estamos en problema, eso es lo que hacemos. Llorar, llorar y llorar, lamentarnos. No. Y habido el consejo en el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen. Fíjese todo lo que Dios ha dicho: id y estad quietos. No vayan a hacer nada. Pero no quiere decir que no iban a ir armados. Llevaban sus armas. Estaban preparados. Eso es dependencia de Dios, hermano. Sí, pero ¿cuánto debemos de estar preparados nosotros? Todo puede suceder en el camino. Y dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas
de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron. ¿Cómo sucedió? No me lo pregunte. Pero entre ellos mismos se mataron. Que no vaya a suceder en su casa. Porque a veces vemos a la pareja como nuestro enemigo. Y los hijos ven como enemigos a sus padres. No. No es así. Vamos y parémonos delante del problema y vamos a ver cómo Dios lo resuelve. Como Dios tiene el control. Fíjese que Dios llevó al pueblo delante de aquella multitud de personas y hizo que vieran cómo se mataban entre ellos mismos. Las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. 23, ya estoy terminando. Téngame paciencia. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y he aquí que ya hacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. ¿Y ellos qué habían hecho? Nada. ¿Pero dónde estaban? En el campo de batalla. ¿A dónde te quiere el Señor? En el campo de batalla. ¿Qué habían hecho? Nuestra hermana decía, siga 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres. Esto a mí me pareció bien extraño. Fíjese cómo Dios tiene el control de todo. Y cómo Dios nos quiere bendecir. Que dice que usa aún a nuestros enemigos para bendecirnos. ¿Qué hacían estos hombres con riquezas en la batalla? A la batalla no se va con riquezas, se va con armas. ¿O no es así? Usted cuando va a trabajar no va bien alajado. Cuando viene a la iglesia viene ahí con... Pero yo veo a las hermanas cuando van al trabajo, ni se peinan. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no me encontré yo allí, ¿verdad? Así sucede, iglesia. Así sucede. Imagínense los que tenían que ir a pararse en la frente. ¿Cuántos dijeron no vayamos porque es multitud la que está allá? De seguro que los van a matar. Y los que fueron solo a recoger. Por eso a veces en medio de la iglesia hay personas que, como lo bendice Dios a usted. Sí, pero es que yo estuve en el campo de batalla, dígale. Porque yo he peleado mis batallas. Yo he estado ahí, no me he corrido, dígale. Así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron. Hermano, para recoger una cantidad. Yo no sé si las mujeres estaban midiéndose los vestidos, se veían al espejo. Este te queda bien, mira, este te va a quedar a ti. Mira que medite este reloj, medite esta cadena. No creo que hayan estado así, sino que se pusieron a recoger y a ingeniárselas cómo llevar toda aquella cantidad
de riquezas. 3 días, hermano. Dios es bueno. Dios nos quiere bendecir. Dios quiere repartir ese botín en medio del pueblo, pero encontrarnos ahí. Encontrarnos ahí, mi hermano, mi hermana. Siga hasta el 28. Y ahí se pone, vaya poniéndose de pie. Y vinieron a Jerusalén. ¿Cómo? Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Es lindo, hermano, después de venir de una guerra, venir de una batalla y presentarte, y todo el pueblo te recibe como recibían a David, ¿verdad? Ay, hermanos, cuando a mí me agarraron la policía, no por ser malo, no me vaya a malinterpretar lo que no conoce, pero cuando me agarró la policía bueno, era una cosa buena, ¿no? Llevábamos el pulmino jalándolo. Acá en Italia no es permitido, pero no lo sabíamos nosotros. Íbamos jalando el pulmino y la policía nos vio que llevaba un lazo ahí. Y esto no se puede hacer acá. Y yo le dije, yo qué sabía. Y me agarraron y para adentro al bote. Y como yo tenía un historial acá, hermanos, dijeron, hoy se lo mandan de regreso. Y los pastores en ese momento, hermanos, como a la 1 de la mañana que se supo que yo ya no salí y que el siguiente día tenía que aparecer en los juzgados de Milán, manda mensajes. Gracias a Dios ya había WhatsApp. Y toda la iglesia comienza a clamar. Agarraron al hermano Nelson. Habían personas que ni me conocían. ¿Y quién es el hermano Nelson? El que trabaja en la cocina. No sabían el nombre. Algo otro me conocían por Giovanni. Pero esperábamos una respuesta de Dios. Y el siguiente día nos presentamos en el juzgado. Mi esposa, el pastor y él estaban ahí. Yo esperando. Y todo se resolvió bien. Me agarraron jueves, viernes fue eso, sábado veníamos al culto de los jóvenes. Y cuando la iglesia nos ve llegar, comenzaron a alabar a Dios. Y eso es lindo, hermano. Cuando tú entras en victoria de nuevo, y te viene de alabar a Dios, de glorificar su nombre, pero rompiste aquellos temores, aquellas dudas y buscaste de Dios, y Dios te escuchó porque tienes una relación con Él, tienes una íntima relación con Él. Yo digo, si en ese momento Dios no hubiese estado conmigo, me mandan de regreso. Y eso eran los temores que habían en mí. Y esas eran las dudas que no sabía qué iba a hacer, pero confié en Dios. Y el pastor me dijo, vamos a orar por esto. Y Dios nos dio esa victoria. Dios, hermano, y por eso le digo, y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas. Y tengo presente acá ese momento que comenzó el culto a las 3 de la tarde ese sábado, y el pastor dijo, démosle un fuerte aplauso al Señor, porque el hermano Nelson lo tenemos en victoria acá. Y todos alabamos a Dios. Y eso es lindo, hermano. Eso es lindo, que Dios te dé la victoria. Pues yo te digo esta tarde, Dios te puede dar la victoria, pero confía en Él. Confiemos en Él, Él lo hará. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, confíe en el Señor.